nombre es Taimar Martínez, estudiante de tercer año de Medicina de la Universidad Nacional Experimental de los Llanos Centrales, Rómulo Gallegos. Bienvenidos a otro video de nuestro canal informativo InfoMedSafe. En esta oportunidad les voy a hablar de lo que es la apnea del sueño, que es un trastorno ventilatorio del aparato respiratorio. Pero antes de entrarnos a esta patología, debemos hacer un breve recuento anatomofisiológico de lo que es el sistema respiratorio. El sistema respiratorio, como lo vemos a continuación, está formado por un conjunto de órganos cuya función es la respiración y el intercambio de gases. Estos a su vez están protegidos por una capa serosa llamada pleura, formado por una hoja parietal y una hoja visceral. El aparato respiratorio está estructurado por dos vías. Una vía de conducción formada por la nariz, la boca, la faringe, la laringe, la epiglotis, la tráquea, los bronquios, los bronquiolos, los pulmones, el corazón y el diafragma. Y por una vía de intercambio formada por los alvéolos pulmonares y las vías pulmonares, que son estructuras huecas que se encuentran entre sí. La laringe y la parte superior de la tráquea están descritas o ubicadas en la región cervical del tórax. El tórax forma parte del miembro superior y está ubicado entre el cuello y el abdomen. Tiene forma de cono truncado. En su parte superior es muy estrecho, pero en su parte inferior, por su circunferencia, es un poco aumentado. Este es de base delgada, con barreras horizontales, las cuales son las costillas y los cartílagos costales, sostenido por el esternón y las vértebras cervicales. De igual manera también está sostenido por el diafragma como músculo de la respiración. Ahora bien, los órganos del aparato respiratorio. La nariz es un órgano osteocartilaginoso que se encuentra en la parte media de la cara, entre la frente y la boca. Es de forma piramidal, formada por dos orificios que son la puerta de entrada a las fosas nasales. La faringe, cara media, formada por lo que son la nasofaringe, la orofaringe y la laringofaringe. Esta última se va a unir a la laringe, que es una estructura músculo-cartilaginosa que se encuentra en la parte posterior del cuello. La epiglotis tiene una función muy importante, que es el evitar el paso de alimentos a la tráquea. La tráquea, como estructura media y única, esta atraviesa el tórax arriba y abajo delante del esófago, y esta se continúa por los bronquios. Los bronquios son el resultado restante de la bifurcación de la tráquea. Estos se continúan en bronquiolos, que van a formar lo que es el árbol bronquial. Estos se van a subdividir en bronquiolos lobares, bronquiolos de conducción y bronquiolos segmentarios. Tenemos los pulmones, que son dos. Uno derecho, formado por 3 lóbulos, y uno izquierdo, formado por 2 lóbulos. Son órganos blandos, esponjosos y dilatables. Tenemos los alvéolos, que son pequeños sacos revestidos por epitelio alveolar y monocitos de tipo 1 y 2 y macrófagos, donde se va a dar el intercambio de gases. El diafragma, como músculo de la respiración, este también es muy importante, ya que en el proceso de expiración, este se contrae y en el proceso de inspiración se relaja. Histológicamente, el aparato respiratorio está revestido por un conjunto de epitelios que están divididos en regiones. Tenemos la región cutánea, que está revestida por epitelio plano pseudoestratificado queratinizado y por epitelio plano no queratinizado. Una región respiratoria que está revestida por epitelio ciliado pseudoestratificado cilíndrico, y una región olfatoria que está revestida por epitelio pseudoestratificado cilíndrico con células de sostén olfatorias neurosensoriales y basales. Músculos de la respiración. Aquí tenemos lo que son los intercostales, que van a unir las costillas. Tenemos los rectores, que se encuentran en la parte exterior, y tenemos los rectores abdominales, donde la mujer respira por el tórax y el hombre respira por el abdomen. Tenemos el diafragma, como lo mencioné anteriormente, que es el músculo de la respiración. El aparato respiratorio cumple con una serie de procesos. Tenemos el proceso de ventilación, que es el proceso mediante el cual existe el movimiento de aire en el interior del organismo, provocando el movimiento de los músculos de la cavidad torácica. Tenemos la inspiración, que es el proceso mediante el cual entra aire al interior del organismo, donde va a haber un intercambio de oxígeno y de dióxido de carbono. Tenemos la expiración, que es el proceso mediante el cual el aire sale al exterior
donde este se va a convertir en dióxido de carbono y monóxido de carbono. Tenemos la difusión, que es el proceso mediante el cual se va a provocar el intercambio gaseoso en o a través de la membrana alveolar. Y por último tenemos la perfusión, que es el proceso mediante el cual se va a provocar el intercambio de gases en el interior de los pulmones o en el interior de los alveolos. Tenemos también que el aparato respiratorio cumple unas funciones muy importantes, el cual es la ventilación pulmonar, la difusión de oxígeno y el retiro de dióxido de carbono a través de la sangre y los alvéolos pulmonares, la regulación de la respiración y de otros factores de la misma. Existen presiones que van a permitir la entrada y salida de aire de los pulmones. Tenemos la presión pleural, que es el flujo de aire que pasa a través de la pleura torácica y la pleura pulmonar. Tenemos la presión alveolar, que es la presión de aire que pasa en el interior de los alvéolos. Tenemos lo que es la ventilación transpulmonar, que es el proceso mediante el cual hay una diferencia muy marcada entre la ventilación pulmonar y la ventilación alveolar, ya que este consta en el flujo de aire que pasa en el interior de los alvéolos y la superficie de los pulmones. Ahora bien, en el mismo orden de ideas, vamos a mencionar las capacidades y volúmenes pulmonares. Tenemos el volumen corriente, que es la cantidad de aire que se inspira o expira luego de una respiración normal. Este es de aproximadamente de 500 ml. Tenemos el volumen de reserva inspiratoria, que es el proceso mediante el cual se inspira aire luego de una respiración normal. Este es de aproximadamente 3000 ml. Tenemos el volumen de reserva expiratoria, que es el proceso mediante el cual el aire se expira luego de una respiración normal. Este es de aproximadamente de 1100 ml. Y por último tenemos el volumen residual, que es la cantidad de aire contenido en el interior de los pulmones luego de una expiración normal. Este es de aproximadamente 1200 ml. Tenemos las capacidades, donde la capacidad vital es de 4600 ml, la capacidad inspiratoria, que es de 3500 ml, tenemos la capacidad funcional residual, que es de 2300 ml, y la capacidad pulmonar total, que es de 5800 ml. Ahora hablaremos de lo que es la ventilación alveolar. La ventilación alveolar no es más que la renovación de aire que se da en el interior de los alvéolos, que esta es de aproximadamente de 350 ml. Ahora bien, el espacio muerto y su relación con la ventilación alveolar. El espacio muerto no es más que los lugares donde no se da el intercambio gaseoso, es decir, donde no es útil. Es por ejemplo, en la boca y en la tráquea. Este es aproximadamente de 150 ml. En el mismo orden de ideas, les voy a hablar de lo que es la apnea del sueño. Como les mencioné en el principio, la apnea del sueño es un trastorno ventilatorio del aparato respiratorio. Pero antes debemos saber qué es sueño. El sueño es un fenómeno activo que se repite en episodios en 3 estadios con una duración de 60 a 90 minutos que va a permitir un sueño reparador. Ahora bien, en el sueño existen una serie de acontecimientos como la reducción del tono muscular. También sobreviene la reducción de la luz de la vía aérea superior y la función ventilatoria suele ser frágil e inestable. Esto es muy frecuente en pacientes roncadores, en el género masculino, en pacientes con trastornos neuropsiquiátricos y cardiorreceptores, con antecedentes de hipertensión arterial, con somnolencia diurna. La hipopnea consiste en la disminución del flujo aéreo en lo que es la nariz y la boca con una duración de 10 segundos. La suma de los episodios de apneas e hipopneas están divididos en la hora de sueño. A esto se le llama índice de apnea, donde cuando es mínimo a 10 se le considera normal y cuando es máximo a 30 se le considera anormal. La clasificación de las apneas del sueño se dan en 3. Tenemos las apneas obstructivas, que son las más frecuentes, que estas se dan, que son provocadas por la disminución del flujo aéreo en lo que es la nariz
y la boca, y también por dificultad de la musculatura ventilatoria. Tenemos las apneas centrales, que son provocadas por la disminución del flujo aéreo en la nasoboca y también por disminución de la actividad de los centros respiratorios. Tenemos las apneas mixtas, que son donde existen apneas hipopneas que en el inicio son centrales y luego son obstructivas. En cuanto a la epidemiología de lo que es las apneas del sueño, existen porcentajes muy marcados dependiendo de la prevalencia de las edades de los pacientes. De un 5 a un 4% se manifiesta en varones, de un 4 a un 3% en mujeres y de 1 al 3% se da en población infantil. En población infantil se ve muy marcada, ya que se da por anomalías óseas o por portadores de amígdalas hipertróficas. Es por eso que tenemos que tener en cuenta la vigilancia a estos pacientes. En cuanto a lo que es los factores de riesgo, estos tienen como factores importantes el género masculino, personas obesas, el tabaquismo, el alcoholismo, la falta de ejercicio, que también influye lo que es el reflejo gastroesofágico. También influye mucho lo que es los fármacos como las benzodiazepinas y la posición corporal del paciente. En cuanto a la fisiopatología de las apneas del sueño, nos indican que hay factores responsables del inicio de las apneas. La ventilación inicia en los centros respiratorios, ya que existen una serie de estímulos neurosensoriales que van a descender a la médula espinal, que luego se van a distribuir a los diferentes grupos musculares. Los músculos ventilatorios van a transformar mecánicamente el impulso central, provocando una presión pleural atmosférica más negativa, que va a provocar lo que es una ventilación pulmonar y un intercambio gaseoso. También tenemos que tener en cuenta, como lo mencioné anteriormente, esto es muy frecuente en pacientes en edades etarias mayores a de 50 a 60 años en población masculina, roncadores, y esto se va a caracterizar o se va a ver muy frecuente en episodios muy repetitivos en lo que es las horas nocturnas. Existen también factores que van a ser los responsables del final de la apnea. Va a haber una obstrucción faringea donde el flujo aéreo no va a ser muy efectivo. Es decir, va a haber una refracción o disminución de luz en lo que es la vía aérea superior, donde va a provocar una hipoxemia inducida, que a su vez va a tener como consecuencia una apnea obstructiva. Van a haber cambios fisiopatológicos en estos pacientes. Van a haber manifestaciones clínicas muy marcadas con episodios de apnea muy repetitivos, donde van a haber cambios biológicos, van a haber cambios orgánicos y metabólicos, que van a tener como consecuencia enfermedades sistemáticas, enfermedades cardiovasculares, enfermedades o trastornos cerebrovasculares, y a su vez estos pacientes no van a tener una vida diaria normal, ya que se va a ver afectada en la sociedad y en el campo laboral, dependiendo de estudios realizados anteriormente. Ahora bien, ¿cuál es la clínica de la apnea del sueño? Esta se caracteriza por 3 síntomas muy importantes: por la somnolencia, por los ronquidos nocturnos y por las apneas. También existen síntomas diurnos y nocturnos como la cefalea, la hipersonia, la sudoración nocturna, los ronquidos excesivos, las apneas observadas. La actividad motora va a ser anormal, va a haber una enuresis y también van a haber complicaciones, como lo mencioné anteriormente, pueden ser cardiovasculares, metabólicas, biológicas, que van a interrumpir lo que es el metabolismo orgánico del paciente. Ahora bien, ¿de qué manera podemos diagnosticar las apneas del sueño? Existen una serie
de estudios que pueden diagnosticar las apneas del sueño. Pueden ser la rinofibroscopia, también puede ser un examen rinológico normal o una rinomanometría. Tenemos que tener en cuenta que a la hora del diagnóstico diferencial de los pacientes, tener en cuenta que los pacientes no tengan malformaciones craneofaciales, malformaciones de tabique nasal o desviación nasal, o también que tengan lo que es el mentón hacia atrás. En cuanto al tratamiento que podemos utilizar en estos pacientes, se dan de 4 maneras. Tenemos el tratamiento efectivo que se da a través del CPAP, que es un dispositivo que se va a utilizar a presión positiva, donde ese dispositivo se va a adherir a la cara del paciente, provocando una presión que va a luchar contra la obstrucción de la vía aérea superior, generando una mejor función de la musculatura ventilatoria. Vamos a utilizar tratamientos alternativos como dispositivos con mayor resolución en cuanto a la parte mandibular, donde van a generar un cambio o un fortalecimiento en lo que es los músculos ventilatorios. En cuanto a los tratamientos que son utilizados en menor caso, serían las intervenciones quirúrgicas, el soporte de oxígeno y a través de dispositivos electrónicos. También es muy importante mencionar que existen terapias miofaciales que van a permitir el ejercicio de la musculatura ventilatoria, que va a permitir un mejor paso de flujo aéreo a la vía aérea superior. Muchas gracias, espero que les haya gustado y nos vemos en otro video de nuestro canal informativo.